Hoy quiero traerles un tema, las bodas del Cordero. En Jeremías 13:14 nos dice así: Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Aquí Dios se compara con su esposo, como un esposo. Aquí vemos una comparación entre Dios y Israel, que es su novia y su esposa. En Efesios 5, del 25 al 27 nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Notaron? Dios aquí hace una comparación. ¿Quién es el esposo espiritual de la iglesia de Cristo? Y la novia espiritualmente hablando es la iglesia. Y se hace una comparación entre la esposa y el esposo. Notaron que esto es un mensaje de profecía clásica, pero el simbolismo cambia en profecía apocalíptica, donde cambia que la esposa ya no es la iglesia. Quiero que noten en Apocalipsis 21 del 9 al 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 plagas, 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te haré mostrar a la desposada, la esposa de Cordero, del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y a lo alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Entonces, en profecía apocalíptica, la esposa de Cristo es la nueva Jerusalén. Tenemos que saber que unas bodas tienen que ver esposo y esposa. Tenemos que tener cuidado cuando examinamos los versos. Según la Biblia, Jesucristo, cuando viene en su segunda venida, ¿viene casado o a casarse? Eso tenemos que ver. Quiero que notemos en que lo que dice Lucas del capítulo 12, del 35 al 36, donde nos dice así: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres y guardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Eso significa que en algún momento antes de la venida ya había sucedido la boda. Antes de su venida, toda la boda, algo así, ¿no? Esto se asemeja a la parábola de las vírgenes, ¿no? Donde 10 vírgenes esperaban al esposo y tenían lámparas y aceites, y los 10 se durmieron. Noten lo interesante, que todas las eran vírgenes, esperaban al esposo, tenían lámparas, tenían aceites, y las 10 se durmieron. ¿Cuál es el problema? El problema es que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Lo que pasa es que el punto es que cuando las 5 prudentes tenían aceite extra y las otras 5 insensatas no tenían aceite extra, y las 10 esperaban al cordero, o sea, al esposo. Lo interesante es que cuando las 5 vírgenes insensatas fueron en busca de aceite extra, cuando regresaron ya era demasiado tarde y se cerró las puertas y ya no entraron a las bodas. ¿Qué clase de puerta se cerró para llevarse a cabo la boda? Además, ¿a dónde encontramos una parábola que se relaciona a las bodas? Quiero que notemos en Mateo 22, todo el verso 22. Aquí nos narra que un padre de familia hizo una boda a su hijo y mandó a llamar a todos los convidados, con los siervos, ¿no? Mandó a los siervos para llamar a todos los convidados, y ellos no quisieron ir, y reiteradamente llamó a ver de nuevo, pero los convidados tampoco quisieron ir de nuevo. Así que el padre de familia se enojó porque los invitados habían matado a los mismos siervos que el padre había enviado a ellos. ¿Y qué hizo el rey? Mandó a matar con un ejército a todos los que habían cometido tal atrocidad. Y luego el rey invitó a todos los que se encontraban en las ciudades, entre malos y buenos. Y el mismo rey, ¿qué había pasado? Había hallado a uno que no estaba vestido para las bodas, uno que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué pasó? Lo echó del lugar. Si, si continuamos leyendo este capítulo, si continuamos leyendo, vamos a notar lo que un poco fuerte lo que dice cuando lo echa del lugar, ¿no? Queridos hermanos, quiero que lean ese capítulo. Bueno, quiero que notemos que antes que se lleve a cabo las bodas, el rey entra a ver a los convidados como si fuera un examen, ¿no? Si lo vamos a ver en esta parábola. Según la parábola, los requisitos era llevar un traje de boda. Estos queridos, estos queridos hermanos, es una profecía y tenemos que verlo a la luz del santuario. El examen que se hace el padre ahí en la parábola, es un juicio investigador que se está dando ahora, con la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio del mensaje de los 3 ángeles, nos están invitando a la boda del Cordero. Y
Y los atuendos de boda ¿qué significa? Es estar vestido de la justicia de Cristo, con los mantos de Cristo, para salir sueltos del juicio investigador. Los 10 vírgenes representan las iglesias, y las iglesias en el estado espiritual de cómo estará en esa fecha, porque nadie sabe cuándo vendrá Jesucristo. Antes, obviamente, del cierre de la puerta de la gracia. Luego viene el esposo, donde el Cordero se va a casar con la Nueva Jerusalén. La boda del Cordero es cuando Cristo Jesús se cambia las vestiduras. ¿Qué significa boda del Cordero? Significa que cuando Cristo Jesús se cambia las vestiduras sacerdotales, eso lo vemos en Hebreos, ¿no? Que Cristo tenía las vestiduras del sumo sacerdote. Y esto se cambia las vestiduras a unas vestiduras de justicia, como Rey de Reyes, Rey de Señores. Entonces, hoy en día el juicio investigador está que se da, ¿no? En este mundo. Cristo vendrá por una iglesia remanente, su iglesia remanente que hoy en día hay en este mundo, por esa iglesia de que Jesucristo vendrá para invitar a las bodas. Entonces nosotros como iglesia somos invitados para aquellas bodas del Cordero, con la gran Jerusalén. Dios hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.